Señoras, señoritas, damas, caballeros, amigos que nos visitan de todas las repúblicas nacionales e internacionales, aquí estamos esperando sus comentarios, sus charlas. Siempre empezamos más o menos a las 6, que es cuando la gente se conecta, así que esperaremos un rato. Estoy seguro que en cualquier momento nuestros seguidores empezarán a disparar preguntas. Hola, vamos a ver, ¿usted es historiador? No, no soy historiador, soy licenciado en Derecho. ¿Y dónde puedo estudiar una maestría en Historia Universal de México? Te recomiendo, te platico, yo me dedico a todo lo que tenga que ver con obra de arte y antigüedades, hacer peritajes, evaluaciones, certificaciones, embalajes, importación, exportación, todo lo que tenga que ver con obra de arte y antigüedades. Las mismas te van contando una historia, tengo una pasión por la historia, nunca he estudiado historia, he estudiado técnicas pictóricas, he estudiado evaluación, soy licenciado en Derecho, como te platicaba, tengo mucho contacto con historiadores, pero te recomiendo que busques, si estás en Ciudad de México, puedes ir al Helénico, al Centro Helénico. La Universidad Helénico está en Revolución, en la Ciudad de México, es una muy buena institución. Está también la Universidad Iberoamericana, está desde luego la UNAM, pero creo que no es muy caro y creo que es una muy buena universidad. Está el Helénico, ahí hay maestrías que están enfocadas a la historia, de veras te lo recomiendo. Guanajuato, maravilloso. Guanajuato, como siempre, maravilloso. Muchas gracias. Qué bueno que les guste el contenido. Qué bueno que van llegando todos por estos lares. Oigan, Luis León, muchas gracias. La ventaja que tenemos todos los post pandémicos es que hoy en día puedes contratar puedes ver muchas opciones a través del internet, a través del Zoom, diversas plataformas para tomar maestrías, para tomar carreras, diplomados a través de estas plataformas, que anteriormente era mal visto. Anteriormente se creía que si no era presencial las carreras no valían, pero hoy en día tener un título virtual ya es muy bien visto y hay muchas universidades que los otorgan, que los imparten con gran profesionalismo y creo que todos deberíamos aprovechar esto. Vamos a ver, qué bueno, qué tan cierto es que Moctezuma desayunaba pescado fresco directo de Veracruz. Sí, es muy cierto, no nada más Moctezuma, sino muchos de los sacerdotes y mucha de la gente cercana y gente apoderada, que tenía una posición social importante, había un comercio, el cual se hacía a pie desde Veracruz hasta la Ciudad de México, hasta la Gran Tenochtitlán. Tenían una serie de estafetas que iban trayendo rápidamente esto. Parece ser que se conservaba, había un trayecto en donde se podía conseguir desde los picos, desde los nevados que había cercanos en este trayecto, se traían bloques de hielo y entonces estos pescados se traían, muchas de estos materiales con los que se prepara la comida, pez espada, este tipo de cosas, los traían a través de estas estafetas que iban cambiando. Es importante aclarar que no es que fuera diario, es decir, no es que se levantara. Ellos tenían un concepto muy diferente a ser emperador, como el concepto que actualmente tenemos nosotros o el concepto que se tenía en Europa. No es lo mismo, no era la misma dinámica, sí había desde luego una gran pleitesía hacia el gran Tlatoani, en este caso Moctezuma. Había una gran pleitesía, era un ser superior, era un dios en la tierra y bueno, sí tenían estos privilegios, así es. De Cabo San Lucas, qué padre, buenas tardes, no digan buena tarde, recuerden que, perdón que me meta en estas cosas, pero soy horrible decir buena tarde, buen día, buena noche, y les explico por qué. El origen de los buenos días viene en la colonia, en donde en castellano, en español, castellano es el correcto término para el idioma que hablamos, se decía buenos santos tengan sus mercedes, buenas tardes tengan ustedes, buenas tardes y todos los santos estén con ustedes. Así se iniciaba un saludo. No está haciendo referencia al tiempo que hay de tal hora a tal hora el saludo. El saludo, decir buenos días, está haciendo una generalización al hecho que hay de las horas. Entonces digan buenas tardes, buenos días. Ya no digan buenos santos a todos y días mejores. No, así se ha ido cortando. Pero
correctamente no es, es decir, buenas tardes, buenos días, buenas noches, y están haciendo referencia a un deseo en horas, no están haciendo referencia a algo en específico. Pero bueno, perdón que me meta en todo, oigan. Saludos desde Cabo San Lucas, yes. ¿Tienes algo en tu colección? No, no tengo nada en mi colección, es una colección de nada. Ya, que si tengo datos de minería, no tengo nada de datos de minería. Tengo algunos documentos, tengo dos documentos que son minas de plata, que el gobierno le da a explotar a una persona y están firmadas por Porfirio Díaz, porque actualmente también, pero antiguamente el presidente de la República era el único que podía. Denme un instante. Ando acá en curso. Estoy en curso. Horacio. Entonces, ya no sé ni qué les decía porque me vienen a interrumpir, caray. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, tengo unas minas, unos documentos, documentos que dan la propiedad, no la propiedad, ya ven, por interrumpirme. Tengo algunos documentos firmados por Porfirio Díaz en donde se le da la venia para poder explotar una mina firmada por Porfirio Díaz, pero no tengo más. ¿Qué nos puede decir de la chalet de los Cusi? Ay, no sabría decirte, no sé nada de eso, no entiendo. Hola a todos. Hola a todos, qué bueno que van llegando. No sabría decirte nada de Dante Cusi del chalet. Saludos desde Monterrey. Monterrey tiene ese museo maravilloso, 3 museos, Museo de Historia de Monterrey, un lugar maravilloso para aprender historia, para ver historia. Tienen cosas maravillosas, tienen ese de Segundo Imperio, de Revolución, tienen cosas de Primer Imperio, es un museo maravilloso, véanlo, visítenlo. No sabría decirte nada, no sé del chalet. El coleccionismo solo es para clase media y alta, pues no. Mira, te voy a responder. Un coleccionista no tiene que ser una persona que tenga millones de objetos que sean muy caros. Un coleccionista es una persona que busca algo y puede tener desde una pieza hasta 100 piezas, 3 piezas, 8 piezas, 2 millones de piezas. El coleccionista tiene que buscarse y decir, quiero coleccionar corcholatas. Y entonces vas a buscar, tienes que investigar y saber cuándo se hizo la primer corcholata, cuándo se dejaron de hacer corcholatas, cuál era la empresa más importante de corcholatas en el mundo o en México, qué corcholatas se imprimían, para qué refrescos, para qué aguas. Y una vez que aprendes eso, entonces empiezas a coleccionar y empiezas a comprar las piezas que te vayan interesando. Depende de lo que quieras. Si quieres ser coleccionista de automóviles, pues tendrás que tener mucho dinero. Es importante mencionar que las clases en México, las clases no se miden por la cantidad de dinero que tengas, sino por la cantidad de cultura que tienes, por el acceso que se tiene a la cultura, por la calidad de vida que tienes. La clase social no es por el dinero que tengas, es por el acceso que puedes tener a la cultura, el acceso que puedes tener a una calidad de vida que esté por encima de la mayoría de la población. Entonces, si lo que me refieres es lo que te refieres es necesitas tener mucho dinero para coleccionar, depende qué quieras. Si quieres coleccionar automóviles de marca Ferrari, pues tendrás que tener mucho dinero. Si lo que te gusta es la marca Ferrari, no tienes dinero para comprar un coche, pero te gusta la historia. Por eso a mí me gusta mucho Porsche, no porque compre coches Porsche. Me gusta la historia de Ferdinand Porsche, me gusta cómo Ferdinand Porsche desarrolló un automóvil, un vehículo, pero cómo también trabajó para la maquinaria de guerra y diseñó tanques, diseñó trenes, diseñó el primer automóvil eléctrico de la historia, fue el chofer de un archiduque, cómo fundó esa empresa, cómo termina dejando esa empresa a su familia, es decir, cómo desarrolló automóviles que históricamente fueron muy importantes por su diseño, por su motor. Entonces puedes comprar desde libros de automovilismo, fotografías de automovilismo en los tianguis de cháchara,
Ese es el chiste, ¿ves? Los restos de Hernán Cortés están aquí en México en el Hospital de Jesús, y los de Camaliche, supongo que te refieres a los de la Malinche. Unos dicen que los restos están en Madrid, otros de Hernán Cortés, unos dicen que están en Madrid, otros dicen que sí están en México, se desconoce, no se sabe, se han hecho pruebas de ADN con algunos huesos que están encontrados, pero es un verdadero desastre. Los de la Malinche están enterrados en la iglesia, allí en Coyoacán, en la iglesia de, ¿cómo se llama? De la iglesia de Santo Domingo, en Coyoacán. Ahí está, ahí están los restos de la Malinche, en la iglesia de Coyoacán. De nada, de nada, de nada. De nada, con muchísimo gusto. Hace rato me preguntaban de la voz de Porfirio Díaz en uno de los TikToks. Me decían que si tenía la voz de Porfirio Díaz, y se las puse aquí en TikTok, la acaban de oír. Se escuchó por ahí la voz de Porfirio Díaz. Miren, se las voy a poner. Experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados. La cariñosa voz de los seres amados. Eso que escucharon es la voz del general Porfirio Díaz, presidente de la República en 1910, si no estoy mal, cuando le contesta una carta a Tomás Alva Edison y graban por primera vez en un cilindro. Eran unos cilindros de cera, unos cilindros que se ponían en otro cilindro metálico, se les bajaba una especie de, ¿cómo se llamaban? Pues una aguja que por cierto era un diamante, y entonces podía grabar y podía reproducir. Lo que oyeron es la misma voz del general Porfirio Díaz. A ustedes, qué bueno. Muy bien, pues ahí van llegando las preguntas y vamos platicando de lo que se vaya pudiendo. Les digo que la gente se empieza a conectar en estos TikToks a las 6. Es una muy buena hora que tenemos. A mí me resulta muy bien, y supongo que mucha gente que va ya de regreso, porque ya se está trabajando prácticamente de manera normal, van regresando ahí a sus casas y nos escuchan, nos ven, nos conectan. Pero bueno, por aquí estamos. Con muchísimo gusto por aquí estamos, oigan. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. ¿Hay objetos de Francisco Ignacio Madero? ¿Sobrevivieron después de todo lo que le pasó? Sí. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una colección muy grande. Bueno, no es una, pues sí, no es una colección, porque no hubo una gente que se pusiera a buscar objetos de Francisco y Madero. Unos dicen que es Indalecio, otros dicen que es Ignacio. Tienen las razones, Ignacio, no es Indalecio. Pero hay una colección muy grande que, repito, no es colección. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un legado muy grande de objetos que fueron del presidente Madero, las cuales el presidente Madero, cuando es arrestado y después es asesinado, da la orden, antes de ser asesinado, da la orden a su secretario que todas las piezas, todos los escritos, cartas, documentos que tenía en ese momento, él tenía una hacienda, es decir, él vivía en Castillo de Chapultepec, y en Castillo de Chapultepec no tenía muchos objetos, tenía lo que usaba de uso cotidiano, y en su casa él tenía haciendas, en esas haciendas tenía sus objetos, y la familia se quedó con las cosas. Las cosas de Francisco y Madero que vas a encontrar son cosas muy normales: trajes, corbatas, camisas, bastones, a lo mejor algún reloj por ahí, pero la realidad es que no era como Maximiliano, que Maximiliano tenía una vajilla imperial que tenía el monograma de Maximiliano. Benito Juárez también tenía una vajilla que
que tenían estas vajillas que tenían su logotipo. El general Porfirio Díaz también tenía una vajilla maravillosa, tenían relojes, bastones con el PD, en fin, Francisco I. Madero no tenía muchas cosas así, pero estas cosas se las queda este secretario, que era su secretario particular, recibe la orden de que todo el archivo lo saque, lo esconda, y se queda con algunos muebles, se queda con algún reloj, se queda con la banda presidencial, se queda con muchas cosas. Se la hereda a su hija se la vende a la secretaría, le da aviso a la Secretaría hace muchos años, en el 95, le da aviso de que tiene estos objetos, que su padre se los había dejado, eran cartas personales, eran objetos personales de Francisco I. Madero, y se los vende a la Secretaría. ¿Dónde están actualmente? No lo sé, seguramente la Secretaría los tiene a resguardo, los tiene en una bodega, pero ignoro dónde estén. Conozco del caso porque, bueno, fue famoso, salió en las noticias, y entiendo que están por ahí esas cosas. Sé quién tiene una de las bandas presidenciales de Francisco I. Madero, me tocó verla hace unos 5 o 6 años, la querían vender y una gente me contrató para determinar si era o no la original, para valer el precio, pero ya no sé si la compraron o no. Desconozco si hubo ahí un arreglo, ¿verdad? ¿Por qué la Malinche está en Coyoacán? Porque la Malinche vivía en Coyoacán, porque la Malinche vivía en una casa que está en una esquina, una casa, bueno, siempre fue roja, era una casa que se construyó ahí en Coyoacán, en el pueblo de Coyoacán, sobre Francisco Sosa, enfrente está la iglesia de la Conchita, y enfrente de la iglesia de la Conchita está la casa, que era la casa de la Malinche, ahí vivió. Y hay una calle que las divide, que divide la plaza de esa plaza, la divide con déjenme contestar esto, pero divide, perdón, nada más déjenme contestar esto, perdón, ya, esa casa está ahí vivió ella y allí murió. Ella pidió, cuando ya muy al final de su vida, ella decide ya no salir, y cuenta la leyenda que había un túnel que enlazaba su casa con la iglesia de la Conchita y que ella nada más iba a tomar misa y regresaba. Doña Marina, así se llamaba, Doña Marina, cruzaba la calle a través de un túnel que estaba en la parte de abajo de la iglesia, llegaba a la Conchita. La Conchita, dicho sea de paso, es una de las iglesias más antiguas que hay en México, de las primeras fundadas en México. Tiene un cementerio en la parte de adentro de la iglesia, es decir, en el atrio, entrando hay un cementerio, y ahí hay enterrados. Hace unos años hubo un rescate de la iglesia y se rescató esta parte, y entonces encontraron que había varios cadáveres que tuvieron ahí santo sepulcro, muchos niños, y como era costumbre se enterraba la cabecita del niño, los pies del niño viendo hacia el altar. Así es como se enterraba antiguamente. Había varios niños, había algunos hombres y mujeres mayores, y se cree que ahí están los restos de la Malinche. ¿Por qué en Coyoacán? Porque ella vivió y murió en Coyoacán. Ok. Yo estudié Derecho. ¿Cuál considera que será el artículo de la colección? ¿Cuál considera que será un artículo de colección de esta pandemia? Híjole, no sé, es tan reciente esto que no tengo ni idea. Lo que sí creo es que los cubrebocas se verán muy diferentes a partir de hoy. Yo no sé si en el futuro, en unos 100 años, la gente diga, mira, estos son los primeros cubrebocas que se usaron cuando del virus. No sé, pero creo que si me preguntas cuál será el objeto que durante la pandemia marcó la pandemia, sin duda alguna es el cubrebocas. Estoy 100% seguro. Estoy 100% seguro que fue el objeto que marcó, y a lo mejor en 100 años un cubrebocas del 2021, en el 2121, pues sea una cosa rara, empacada, en empaque original, seguramente, no lo sé. Buena pregunta, gracias. Buenas, mi estimado. ¿Por qué dicen mi estimado? Soy horrible, mi estimado. Eso de bro, mi estimado, no lo digan, no les cuesta nada. Un placer, San Francisco, California.
porque a veces la banda presidencial a veces tiene los colores al revés, porque Calderón ordenó que se volteara, luego la volvió a cambiar Peña Nieto y López Obrador ya lo dejó como tal. La serie de los colores es verde, blanco y rojo, pero se ha llegado a cambiar en muchísimas ocasiones en el ábaro patrio, pero no hay una u otra. Es decir, yo he visto banderas que están al revés, que son rojo, verde y blanco, rojo, blanco y verde, pero lo que tiene que ser es verde, blanco y rojo. Y depende, esos cambios que ha habido son porque el presidente se le ocurre y hace necedades, pero nada más. De nada, con muchísimo gusto. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes. Qué bueno que van entrando. Qué bueno que todos van llegando, que nos van platicando. ¿En dónde se encuentra la Constitución de 1917? En el Archivo General de la Nación. Ahí está la Constitución de 1917. Si buscas aquí en TikTok, podrás ver un TikTok que hice en donde tengo la Constitución de 1917 en mis manos. La estoy mostrando. Tuve la oportunidad de evaluarla. Van a empezar cuánto vale. No les puedo decir, que no le pusimos un valor como tal. Es muy difícil poner un valor como tal, pero nos pidieron que hiciéramos un análisis de la Constitución, de cómo se encontraba, para una cosa de seguros. Entonces, ¿dónde está? Está en el Archivo General de la Nación. Ahí están todos los objetos, todos los documentos públicos que el gobierno y que otras entidades haya emitido o haya recibido. Después de un tiempo van al resguardo del Archivo General de la Nación y ahí están, depende de la Secretaría de Gobernación. En donde ya es, caballero, buenas noches. Qué bueno. Les voy a dar una recomendación. El mexicano es así. El mexicano siempre tiene estas cosas de reverencias. Caballero, no soy caballero de ninguna orden. Tampoco soy caballero nobiliario. Soy licenciado en Derecho y mi nombre es Juan Francisco Matos. A veces el mexicano cree que al tener estas... Aquí llegan unos correos. Estimado Javier, me llamo Juan Francisco, estimado Javier, muy buenas tardes, tenga, antes que nada quiero agradecer, pues no quiero agradecer nada a lo que dice, qué bueno que les gusta. ¿Por qué Lecumberri es el Archivo General de la Nación? Porque Lecumberri era una cárcel, la hace Porfirio Díaz como una cárcel modelo, un lugar terrible. El Caballero Oscuro era aquel que elegía el Palacio Negro, le decían, y el Caballero Oscuro era una torre que estaba en el centro. Lecumberri se crea esta cárcel, se crea para quitar la cárcel de Belén, y entonces se crea esta cárcel moderna, la cual Porfirio Díaz origina, y después hay una serie de reformas y de cambios al mismo lugar, y hay un momento en que resulta ser obsoleta, y entonces en los años 70 hacia los 80 se construyen penales ya de otro tipo de seguridad, en otro tipo de lugares, y lo que era esa cárcel se acondiciona para tener para poder alojar el archivo. Ya se pueden imaginar la cantidad de documentos que los gobiernos tienen que guardar, y entonces todas las celdas, las crujías, los patios se acondicionan para almacenar los documentos y también para un proceso de investigación y de consulta. ¿Ven? Por eso es que está ahí el Archivo General de la Nación. ¿Existe un escudo de armas de México? ¿Existe escudo de armas de México o solo el escudo? No entendí tu pregunta. ¿Existe escudo de armas de México, solo el escudo? Solo el escudo, el otro escudo no. Me encantaría responder tu pregunta. ¿Cuál es su condición de la Constitución? Su condición de la Constitución es muy buena. Está en perfecto estado, muy bien preservada. Grandes personajes de nuestra historia en todos los ámbitos. Grandes personajes de nuestra historia en todos los ámbitos pasaron por prisión. Saludos desde Montreal. ¿Cómo va el clima en Montreal? Que de hecho Lecumberri fue diseñada por el señor... No, Eiffel no tuvo nada que ver con Lecumberri hasta donde yo sé. No creo.
No creo que Eiffel haya tenido nada que ver. Lorenzo de Hidalga. Lorenzo de Hidalga es quien diseña Lecumberri, un ingeniero civil. Antonio M. Anza y Miguel Quintana. El Palacio de Lecumberri, ubicado en el oriente de la Ciudad de México, está en la alcaldía tal. Lecumberri fue un lugar muy famoso porque fue diseñado era una cárcel muy moderna. La antigua cárcel, la famosa cárcel de Arcos de Belén, era una cosa terrible. Si Lecumberri era terrible, el otro era peor, en donde había muy poca división entre los prisioneros y en donde había muy poca división entre hombres y mujeres. Había locos con asaltantes, con delincuentes normales, era una cosa terrible. Cuando se diseña Lecumberri, la idea era tener un lugar en donde se pudiera concentrar y desde luego ordenar y manipular a los prisioneros, y había desde celdas hasta un lugar terrible en donde estaba este cilindro, esta columna, la cual estaba en la parte de arriba, estaban apostados guardias con armas, y en esa explanada que estaba dividida en gajos, en secciones en forma de pastel, ya sean reformadas formas de pastel, ahí estaban los reos al aire libre, no tenían techos, y estaban la gente que padecía alguna enfermedad, estaban los presos políticos, estaba la gente que querían castigar de manera iracunda, se encontraban ahí, estaban divididos por rejas, y desde arriba los guardias los veían, una cosa terrible, ahí defecaban, ahí dormían, era una cosa terrible estar ahí. Y del otro lado estaban las crujías, también en una forma seccionada por partes, en donde había un pasillo central y estaban las crujías de la A a la Z, la A, la B, la C y la D, y se alojaban a los internos, a los prisioneros se alojaban según el estado y según el delito que habían cometido. Por eso es que en la Q en la K estaban los cacos, en la J estaban los jotos, es decir, aquellos que tenían la preferencia, los gays, estaban en la J y se les decían que como estaban en la J eran los jotos, y ahí viene el mote. Los que estaban en la K eran los ladrones, los delincuentes de a bolsillo, entonces eran los cacos. En la L estaban los locos y eran los lelos, los locos, y así eran los apodos, por eso es que tienen esos nombres. Lecumberri era un lugar terrible, era un lugar que llevaba el control, lo llevaban los militares. Nosotros tenemos muy pocos años de ser una nación que no está regida por los militares, pero hasta el último momento Lecumberri fue, de hecho yo conocí al general Arcaute, que fue el último director de Lecumberri, un general del Estado Mayor Presidencial del Ejército Mexicano, y ellos también estuvo el general Puente, que fue el que sacó a Juan Gabriel, la esposa del general Puente. Un día visita la cárcel de Lecumberri en una kermés que hacían los internos y sus familias. La esposa del general Puente llega ahí a Lecumberri y entonces Juan Gabriel sube a cantar, ella queda enamorada del canto de Juan Gabriel, esto es verídico, y le pide, lo sacan y el general Puente se lo lleva a vivir a su casa. Juan Gabriel vive en casa del director del penal de Lecumberri, y bueno, ya la historia ya la saben ustedes, pero ese era Lecumberri, era un lugar terrible, y Lecumberri no tuvo nada que ver a Eiffel. Lo que sí hizo Eiffel, que a lo mejor es a lo que te refieres, él diseñó el Chopo, el Museo del Chopo, esa estación, Eiffel la diseñó, Eiffel mandó la construcción, Eiffel mandó los elementos para que se hiciera el Chopo, y el Chopo está hecho sí por Eiffel, pero no Lecumberri. Qué tremendo me hizo pensar en el infierno de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Hay una Divina Comedia que puedes encontrar, que puedes comprar hoy en día ya de manera muy barata. Incluso la edición la hizo la UNAM, una reedición que está ilustrada por Alberto Doré, un gran grabador, un gran ilustrador. La puedes comprar en Gandhi, la puedes comprar en El Sótano, en donde sea. Es una edición de la Divina Comedia ilustrada por Doré, que tiene unos grabados maravillosos en donde Dante va bajando al círculo de los infiernos, y entonces puedes ver todos los círculos en donde están las ánimas en el purgatorio, aquellas que traicionaban. Es una maravilla, búscala, te va a gustar, El infierno de Dante Alighieri.
Gracias, muchísimas gracias por esos TikToks que inventan. Lorenzo de Hidalga, sí, así es, ya lo platiquemos. Lorenzo de Hidalga hizo el diseño y la construcción la hicieron otros carnavales. ¿Qué opina del área? Del área. Área 51 es un verdadero cuento. Sí existe, yo he estado cerca. Existe el área 51. El área 51, ¿por qué he estado cerca? Porque yo ya no, pero antes, cuando era joven, bueno, sigo siendo joven, de 50 años, pues sigo siendo joven. Hacia los años 20, cuando yo tenía 20 años más o menos, me gustaba mucho la militaria, me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los acontecimientos históricos, me gustaba mucho y me gusta mucho la aviación. Entonces tomé un tour en donde visitabas esta parte muy cercana al área 51, llevabas unos buenos telescopios, unos catalejos o telescopios, te sentabas a ver y entonces veías pasar a aeronaves espaciales que eran prototipos, diseños que estaban lanzando para probarlos en el desierto, y podías ver cómo jets que no se veían cotidianamente surcaban los aires, bombarderos, me tocó ver varios bombarderos que eran diseños volar, y por eso es que es tan famosa el Área 51, es una base militar de los Estados Unidos de Norteamérica donde resguardan cierto tipo de maquinaria de guerra, maquinaria bélica de diseños únicos, y todos esos avistamientos que ha habido en las áreas cercanas eran avistamientos que se daban de aeronaves, de jets de combate, de bombarderos con diseños maravillosos, muy similares a los que se cree son alienígenas, y entonces surcaban los aires con estrepitosos sonidos y formas maravillosas. Cruzaban, yo lo llegué a ver no muchas, pero sí a lo mejor tuve 3 de estos avistamientos a estas aeronaves militares norteamericanas que se llaman X, todo lo que son, ustedes saben que está el F Hornet, el F quiere decir Fighter, está el B-42, el B-51, el F tal, cuando son X son proyectos que no tienen denominación y son precisamente proyectos futuristas para desarrollarse en un futuro. Y entonces vi muchos aviones X cruzando, no muchos, vi 3, pero eso es el hangar 51. No creo que haya alienígenas, no creo que tengan adentro nada que haya venido de otro mundo, es más bien una base militar de alto secreto que resguarda secretos militares. Eso es lo que es el hangar 51. ¿Me puede repetir cómo se llama el símbolo que describe la narración de los indígenas en los grabados? ¿Me puede repetir cómo se llama el símbolo? Ah, vírgula. Platicábamos de la fundación de la Gran Tenochtitlán, en donde salen los aztecas, van a fundar la Gran Tenochtitlán y tienen que parar en un lugar en donde estuviera un águila parada sobre los nopales, en realidad se llaman artejos, en donde está parada en los artejos del nopal, y se encontraba hablando los símbolos de caracol y fuego. Cuando los españoles ven estos dibujos y hacen estas recreaciones de los códices que los mismos españoles destrozan, el símbolo del águila de hablar se llama vírgula. Habla de los tratados de Bucareli. Ahorita hablamos de los tratados de Bucareli. Perdón, déjenme contestar rápidamente esto. Aquí en TikTok puedes encontrar también algunas cosas que hice de los tratados de Bucareli. Con muchísimo gusto lo puedes encontrar ahí. Perdón. A su mecha una vez vi un globo blanco súper arriba, apenas perceptible. Esos globos blancos son globos aerostáticos que lo que hacen es recabar datos térmicos, astronómicos. Son globos construidos con un material con un material muy específico. Entonces se lanzan en ciertas épocas del año en ciertos lugares para que vayan sobre corrientes muy específicas de aire y vayan recabando datos sobre computadoras que tienen sensores y van de alguna manera recabando esto, y por ser brillantes o blancos tienen estos destellos y se ven muy raros. Esos son esos famosísimos globos aerostáticos.
Ahora sí, Juan, habla de los tratados de Bucareli. Bueno, los tratados de Bucareli son un verdadero cuento y un mito, y durante muchísimos años se usaron para justificar el atraso que tuvimos los mexicanos después de la terrible Revolución Mexicana. Los tratados de Bucareli fueron firmados por Álvaro Obregón. Bueno, no es cierto, nunca fueron firmados los tratados de Bucareli. Quien te diga que fueron firmados y que tienen la firma y que los conocen está haciendo una cosa que se llama aseveración sin fundamento. Es decir, sí se firmaron los tratados de Bucareli. Bueno, pero ¿por qué? Yo tengo otros datos. Esas son aseveraciones sin fundamento. La realidad es que los tratados de Bucareli nunca se firmaron y nunca llegaron a ser ratificados ni por el Senado de la República ni por la Cámara de Diputados de la República. Los famosos tratados de Bucareli no fueron tratados, fueron un pliego petitorio que mandan los ciudadanos norteamericanos que se habían visto afectados por la Revolución Mexicana en sus pertenencias, en sus haciendas, en sus negocios. Y como Álvaro Obregón ya le urgía de alguna manera restablecer estas misiones diplomáticas, restablecer el comercio entre Estados Unidos y México, restablecer otra vez la balanza comercial entre las dos naciones, él se acerca con este grupo de comerciantes y de gente que tenía negocios en México, se acerca y entonces hacen un pliego petitorio en donde les pedían que por favor se les repusiera, se les compensara, se les hiciera, y Plutarco Elías Calles, con ganas de darles el sombrerazo y seguir esto, lo autoriza. La gran realidad es que nunca se firman. Tan es así que el mismo Calles, cuando retoma el poder, le da un escolón a eso y los manda a la goma, porque Calles odiaba a los norteamericanos, y los tratados de Bucareli nunca se firmaron y más allá nunca se ratificaron, y el mismo Plutarco Elías Calles los echó para atrás. Esa es la gran realidad. ¿Qué sucede? Que cuando esto se da a conocer, estos famosos, y entonces se les pone el nombre del Tratado de Bucareli, se empiezan a inventar una serie de mitos en donde decía que el Tratado de Bucareli no podíamos desarrollar tecnología, que los norteamericanos nos obligaban a no desarrollar vehículos de combustión interna, que no podíamos tener desarrollo. Eso no era cierto, eso no es cierto. Los tratados de Bucareli, que no se llaman así, no son tratados, es una tontería. Estas peticiones que habían fundamentalmente decían que se les tenía que compensar a las gentes que habían tenido pérdidas por la revolución, pero en ningún momento se hacía esto. Lo que pasa es que se empieza a filtrar esta información, empiezan a hacer estos inventos para justificar el terrible atraso que tuvimos. ¿Cuál fue el atraso? Que durante la famosísima Revolución Mexicana, una guerra entre cuatreros y de cuatreros, una guerra terrible entre los bandos que peleaban el poder, como siempre suele ser en México, estos tratados, estas cosas terribles trajeron un crecimiento del menos 10%. Imagínense lo terrible que fue. No había universidades, no había escuelas públicas, no había un desarrollo de carreras técnicas, no había diseño. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica en los años 20 ya tenía universidades, estaban diseñando motores y estaban creando la Ford Motor Company, la General Motors, Plymouth, estaban desarrollando. Nosotros seguíamos metidos en una disputa entre un presidente, dicho sea de paso, Álvaro Obregón, no era un político, dicho sea de paso, Plutarco Elías Calles fue maestro en Guaymas, Sonora, y de ser maestro fue campesino, se dedicó a sembradíos. Después entra la revolución y después es presidente es gobernador y después es presidente de la República, pero 19 años antes él araba, entonces ya se pueden imaginar a lo que estamos sujetos. El atraso era brutal y estos tratados sirvieron para que las gentes justificaran el atraso, y muchos dicen, de todas maneras, dichos atrasos hubieran acabado ya en 1973. Entonces ya han pasado muchos años prácticamente. Discúlpenme. Bueno, entonces estos tratados de Bucareli son eso. No hubo tratados, no fueron ratificados, en ningún momento nos obligaban a nada. Eso es una mentira y es una simple justificación para decir que no pudimos con el atraso que trajo esa revolución. Los gobiernos priistas tuvieron que hacer, no me refiero a la actualidad, me estoy refiriendo a los gobiernos no se llamaban PRI, tenían un nombre muy similar, pero en 1920 tenían que justificar estos terribles atrasos, 1928, en los años 30 tenían que justificar estos terribles atrasos, porque como eran gobiernos que salieron de la revolución, de alguna manera tenían que justificar
estos atrasos que no tenían nada que ver. Tan es así que cuando Lázaro Cárdenas es presidente, crea el Politécnico, le da una gran apertura a la Universidad Autónoma de México, empiezan a crecer las hidroeléctricas, empiezan a crecer las plantas eléctricas, empiezan a crecer las más adelante crean las termodinámicas, y sí hubo diseños de automóviles y de camiones mexicanos. Entonces no se crean el cuento de los famosos tratados de Bucareli, es un cuentazo. Muchísimas gracias, qué bueno, qué bueno. Y es curioso porque con todas estas aseveraciones de echarle la culpa a los demás, entonces justificamos que hoy en día no tengamos tecnología propia, justificamos que no podamos tener un desarrollo. ¿Por qué David Alfaro Siqueiros estuvo en Lecumberri? Estuvo 2 veces en Lecumberri, primero por haber participado en un atentado que le hicieron a Trotsky, salió, y después estuvo en Lecumberri porque él habla muy mal, él en una declaración pública habla mal del presidente en aquella época de el famosísimo, ando lúcido hoy, ay, se me fue el nombre, espérenme, ay, perdón, se me fue el nombre, Adolfo López Mateos. Siqueiros de manera pública ante unos periodistas habla muy mal de Adolfo López Mateos. La realidad es que si ven la declaración de hoy en día será una risa, no era nada, pero en ese momento Adolfo López Mateos se enoja y Adolfo López Mateos lo manda a meter a la cárcel y dura 4 años hasta que el siguiente presidente le otorga un perdón y entonces sale de Lecumberri. Por eso estuvo ahí, por eso estuvo preso ahí, por quedar mal con Adolfo López Mateos. Curiosamente, Adolfo López Mateos es el presidente que le autoriza y quien le da los fondos. En realidad, la búsqueda de los fondos fue de un gran servidor público mexicano, ay, les digo que ando lúcido, pero bueno, ahorita me voy a acordar, les digo que ando lúcido, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, es quien le da los muros de Castillo de Chapultepec para que los intervenga y para que haga ese gran mural de la revolución alusiva a la historia de México en el Castillo de Chapultepec, pero Adolfo López Mateos se enoja y lo mete. Y trabajó mucho con Manuel Suárez. Yo supongo que sí. Perdón. Hola Juan, saludos, un gran abrazo a ustedes. Saludos desde Carolina del Norte. ¿Qué me puedes comentar del origen de las Catrinas? ¿Dónde y cómo NAC? ¿Qué Catrinas? Supongo. ¿Te refieres a las Catrinas de José Guadalupe Posada? Házmelo saber y te contesto. Hola, disculpe, tengo una serpiente de jade encontrada en Teotihuacán. No creo que tengas una serpiente de jade encontrada en Teotihuacán. Te soy honesto. Yo creo que lo que tienes es alguna cosa relativamente moderna. Pero te aconsejo que vayas al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la registres y ahí te digan qué es y si la puedes conservar. Si quieres, Siqueiros hizo los murales en el Casino de la Selva, sí. Él tenía su taller atrás, se llamaba La Tallera. Siqueiros tenía atrás del del Casino de la Selva, tenía un taller. Siqueiros hizo murales, ya te lo platiqué. Ay, perdón, es que fíjense que TikTok brinca. Eso está mal de TikTok. Vasconcelos era nazi, no se escribe así, se escribe con Z. Vasconcelos no era nazi como tal. Vasconcelos y muchos otros mexicanos y muchos otros americanos, ingleses, franceses, lo que hacían era, es decir, eran partidarios del régimen y sobre todo del nacionalsocialismo, es decir, de la ideología de ser nacionalsocialista. Era un régimen y aparte de ser un régimen, era una idea política de gobernar y era un momento
en ese momento estaba el socialismo, el capitalismo, se encontraba el nacionalsocialismo, en el anarcosindicalismo, en fin. Pero sí era igual que el doctor Atl, eran partícipes de esta forma política de gobernar. Él creó una revista que se llamaba Timón, que era una revista que tenía la doctrina del nacionalsocialista. Sí era. Fíjense que no hablo mucho, aquí en TikTok lo pueden encontrar, pero todo lo que tengan prehispánico tienen que declararlo ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ante el INAH. Tienen que ahí les pueden decir que no me gusta hablar del caso, todo el mundo tiene estas cosas, la gran mayoría son falsificaciones y cosas que encuentran por ahí. Qué bueno que le encontraron una tumba, me parece perfecto. Yo te recomiendo que vayas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recomiéndanos un libro para saber del Tratado de Guadalupe. Te aconsejo mejor que busques sobre, no sobre los tratados de Guadalupe, sino que busques sobre toda la historia en esa época. Les recomiendo, como siempre, que busquen, lean a Paco Ignacio Taibo. Repito, no comulgo con su forma de pensar, pero es un gran investigador. Alejandro Rosas también es un gran investigador, tiene muy buenos libros y son muy didácticos, muy dinámicos los libros de Rosas. Les recomiendo que busquen también cosas de... Editorial Clio tiene muy buenas cosas. Timón se llama la revista. Timón es una revista de los años 30. No te censura nada. Gracias, eso haré. ¿Por qué te la van a quitar? Platícame. No sean... La ignorancia es el mal de todo humano. Hoy en día que tienen internet y tienen estas cosas, podrían buscar qué es lo que hay, qué es lo que se hace, y es muy sencillo. Pueden encontrar ustedes en internet al Instituto Nacional de Antropología e Historia y ver lo que les dice. Pero, ¿por qué te la van a quitar? Es decir, lo que tienes entonces es ilegal. De alguna manera, si fueron a una tumba y sacaron esa tumba, lo que hicieron en esa tumba fue profanar una tumba, hacer un descubrimiento apócrifo, sacar cosas que no debían de un montículo. Eso está prohibido aquí, en China. Si tú en Inglaterra, se te ocurre en Inglaterra, en las comarcas cercanas a Londres, llegar a algunos montículos que tengan un origen antiguo y tú solito empiezas a pelear, te vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque la idea es proteger los objetos antiguos para que nos sigan contando una historia. Si tú tienes algo que sacaste de una tumba, es profanar. No sean necios, piensen, es como si digo, encontré un estéreo en un coche, iba yo caminando y vi que estaba una ventana, la rompí, lo saqué, lo quiero vender, te lo robaste. El que no haya una persona cuidando la tumba no quiere decir que puedes llegar a un panteón a sacar las cosas. Piensen, por favor. A Siqueiros no le caía muy bien el doctor Atl, sí lo llegaba a ver, a Diego lo odiaba, pero el casino estaba exactamente atrás, estaba su taller, la tallera. ¿Qué piensas sobre las estatuas de algunos presentes? Son espantosas. Cuando vas a Toluca y empiezas a ver las estatuas que hay a Farel y esas cosas se me hacen patéticas, pero hay estatuas pues maravillosas. ¿Qué piensas de las estatuas? Ya, pregunto por la de Carranza en Veracruz. Yo tengo yo tengo el proyecto pequeño de esa de Carranza en Veracruz. Tengo también la de Morelos. Tengo varias. ¿Es cierto que el fundador del PAN trabajó en un periódico llamado Reacción que era fascista? Sí, así es. Así es, por eso tienen ese origen fascista, por eso el yunque. Así es. En los años 30 era muy común, era una ideología. Es decir, ellos no sabían que esto iba a cambiar y que iba a tomar este giro, pero era muy común, era una manera más de llevar política y era una manera más de crear un sistema social. Sus orígenes vienen de ahí. ¿Cuál consideras que son los estados más importantes para la historia de México? Bueno, desde luego, pues yo creo que
Los estados más antiguos pues serán desde luego Veracruz, bueno, toda la zona maya, es decir, toda la península es muy importante para la historia de México, toda la zona centro de la Ciudad de México será lo más importante por esas migraciones que hubo, y cuando te vayas alejando hacia el norte, hacia el sur de los Estados Unidos, hacia el norte de México, encontrarás que hay menos historia porque era mucho más agreste, era mucho menos lluvia, había menos forma de plantar, entonces los nómadas tenían más bien que venir hasta estas zonas, hasta las zonas de los valles, en donde había cuencas, en donde había, y por eso que se establecen aquí. Entonces creo que básicamente es esa. Frida le dio alojamiento a Trotsky, eso debe poder ver de Siqueiros. No, al contrario, no fue por eso, era porque Siqueiros era stalinista, pero sobre todo era leninista, es decir, Siqueiros, acuérdate que cuando muere Lenin se divide la ex Unión Soviética en dos bandos, y entonces Trotsky está peleando seguir al partido, seguir con el mando de la nación, y por el otro lado estaba Stalin, el dictador Stalin. Stalin inventa una serie de cartas, da un golpe de estado y le pone precio a la cabeza de León Trotsky, y Trotsky escapa, y no es Frida la que le da el alojamiento, la que lo recibe es Lázaro Cárdenas, mediante un escrito, bueno, perdón, en fin, bueno, ya no nos clavemos, pero llega, déjenme contestar rápidamente este correo. Perdón, rápidamente. Perdón. Perdón. Bueno, entonces cuando se recibe a León Trotsky en México, se le aloja en México, y sí, Frida Kahlo y Diego Rivera lo acogen en una casa aledaña a la de Frida, porque Diego era el presidente del Partido Socialista en México, siempre había sido activo en el socialismo, Frida también. Recuerdan que Frida fue velada en Palacio Nacional con la bandera soviética encima, lo cual fue un escándalo y le costara al director del Palacio de Bellas Artes el puesto. Pero cuando llega a México, llega por eso, porque el presidente autoriza que venga como refugiado político a México, y entonces Stalin pone precio a su cabeza, y es nada menos y nada más que Ramón Mercader el que ejecuta esta orden. Hubo muchos atentados, Siqueiros estuvo en uno de estos. ¿Por qué? No porque estuviera verde de que venía, sino que él cumplía con el mando del Soviet, pero bueno, es Ramón Mercader el que se lo echa. Doctor Adel también, no, ojo, a ver, ahí les va, gracias por esas rosas, a ver, ahí les va. También Atl era antisemita, ¿y por qué? No, yo nunca dije que fueran antisemitas, nunca dije que fueran antijudíos. Ojo, en México había un partido nacional socialista. En México, en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, en Norteamérica, Henry Ford apoyaba al Partido Nacional Socialista. Henry Ford era una nueva manera de gobernar. Era una nueva propuesta económica. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? En ningún momento se basaban en el antisemitismo. El antisemitismo nace después. Primero era un partido político, era un movimiento social. Entonces, no transquiversen y no se vayan al final. Entonces, Atl también quería que se hicieran los campos de concentración. No, pues ellos no sabían eso. Esto es una decisión que se toma muchísimo después. Si recuerdan la historia o si la saben, el Mein Kampf, el famosísimo Mein Kampf, Mi lucha, lo escribe Hitler, lo escribe en la cárcel. Entonces, era una propuesta mal planeada, mal hecha, que terminó muy mal,
perdieron la guerra, pero Atl no es que fuera antisemita. Atl lo que y Vasconcelos lo que hacía era ver esta propuesta como tal. México tuvo mucho de estas cosas, los gobiernos mexicanos tuvieron muchas cosas socialistas, muchas, los sindicatos son socialistas. Les decía ahorita que los directores y tenemos mucho de fascista, los directores de las cárceles eran militares. Recuerden que hasta los años 40 los militares dejaron de ser presidentes en México. Díaz Ordaz no era presidente, pero siempre tuvo la intención de ser presidente, siempre se armó con el ejército. Anterior a Díaz Ordaz todos habían sido militares que habían venido de la revolución. Muchos de nuestros escudos de los años 40 tienen símbolos fascistas. En fin, nada más los invito a que vayan a un edificio público, a un edificio privado, con estas guardias de seguridad que hay modernas, en donde estas gentes que son contratadas por empresas de seguridad, todo el trato que nos dan es fascista. El trato es de, ¿a qué viene? Pues, ¿qué le importa? Su asunto, pues, ¿qué le importa? Me da una identificación. ¿Por qué le voy a dar una identificación? ¿Qué necesito? Escanearla. ¿Pero por qué la voy a escanear? Voy a ver al señor Quiroga que está en el 4º piso. Cuando se ponen así, yo no entro, Le hablo al señor Quiroga y le digo, oye, la gente que tienes contratada en seguridad, que es un civil, que se la está dando de militar, no le voy a dar mis datos, ni voy a firmar un libro, ni voy a hacer nada. Eso es fascista. Identifíquese. No me voy a identificar, no tengo por qué darte mi nombre. Ahora, si al señor Quiroga no le gusta que vaya a mi oficina, entonces en mi oficina le da quién es, pues, el señor Quiroga, tengo esa conexión Matos, pase usted, pero estos términos de quién es, a dónde viene, me puede dar la hora de entrada y la hora de salida, son cosas fascistas. Ahora tienen en la Ciudad de México, también me ha tocado en Guadalajara, en Monterrey, le vamos a hacer una revisión de rutina a su cajuela. ¿Para qué? ¿Qué puedo traer en mi cajuela? De veras, estas cosas son fascistas, tenemos muchos grandes fascistas. En el aeropuerto es un fascismo brutal. Gente de seguridad privada está en las filas, gente que no le queda ni el pantalón, es gente de muy escasos recursos, gente que gana muy poco dinero, que no acabó la primaria, que no acabó la preparatoria. Gente está cuestionándote a dónde vas, quién eres, por qué vienes. Eso lo tendría que hacer la Policía Federal Preventiva. Ahí sí lo creo, bueno, la famosa Guardia Nacional. Pero la Policía Federal es la que sí tiene el fundamento legal para detenerte y para preguntarte. Hace poco estaba yo viajando a Mérida, supongo que el policía vio mi anillo, le llamó mucho la atención y me detuvo, me dijo, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan Francisco Matos. ¿A qué se dedica? Soy licenciado en Derecho, le enseñé mi cédula profesional. Me dijo, ¿a dónde va? A Mérida. ¿A qué va? No le puedo contestar, es personal la visita. ¿Usted a qué se dedica? Soy licenciado en Derecho. ¿A qué se dedica? Tampoco le quiero contestar. No se preocupe, muchas gracias, buenas tardes, y me dejó ir. Entonces, eso es fascismo, eso es fascismo. Se entiende, pero yo sé que el doctor Atl tenía ideas antisemitas, nada que ver con la NS. No, qué buena reflexión, ideas mal entendidas y peor ejecutadas como los libros de mi lucha. Eran otras épocas. Yo tuve que sacar mi credencial de lector de Costa Rica. ¿Cómo? Yo tuve que sacar mi credencial de lector de Costa Rica. ¿Qué es eso? Busca en TikTok, ahí encontrarás un video del anillo famoso. No fueron. Lean el libro. Por ejemplo, una de las cosas que tenían es que la Constitución de Alemania en esa época decía que, no estoy diciendo que sean buenos, no quiero que se transquiverse, no quiero que crean que estoy yo promocionando alguna cultura, no, o una ideología. Lo que pasa es que eran otras épocas. Lean los libros, lean todo. En los aeropuertos no te querían dejar pasar y tuviste que sacar, bueno, tuviste que haber sacado el pasaporte, hubiera sido ideal, pero sí, el fascismo es muy mexicano, Todavía nos queda media hora, oigan, ya son las 7.
Ya son las 7, nos queda media hora y ahí vamos. Hemos platicado hoy de todo. Algunas cosas las de siempre, algunas otras no. ¿Creyeron que tu pasaporte era falso? Bueno, ahí no hay fascismo. Ahí si tienen alguna duda de la originalidad del documento, sí tienen todo el derecho para buscarlo, pero quien tiene que hacer esto será un oficial de migración, no uno de estos changuitos que viven en Ecatepec, con todo respeto. ¿Eres masón? No, no soy masón. No soy masón. ¿Sabías que existe un exorcismo al revés? ¿Qué? ¿Sabes qué es un exorcismo al revés? Es cuando el diablo le dice al cura que se salga. ¿Qué? ¿Eres masón? No, no soy masón. ¿Hasta dónde abarca México en el sur? ¿Hasta dónde abarca México en el sur? Hasta el mar. Mándame una fotografía de tu moneda al correo que está aquí en TikTok y con mucho gusto te puedo dar una apreciación. Con muchísimo gusto. Pero bueno, por aquí estamos, aquí andamos, vamos caminando, van subiendo, van bajando. Ayer tuvimos récord. ¿Se podría ilegalizar el yunque y los anarquistas como SPD en Alemania? ¿Se podría? ¿Qué? ¿Quién sabe, oye? Habla acerca de los sexenios del 80 en adelante. ¿Qué quieres? ¿Que hablemos de los sexenios o me estás recomendando algo que habla de los sexenios? Perdón. La misma que prácticamente que la misma que la actual. Ya se había independizado Guatemala, Belice también ya se había independizado. Básicamente es la misma. No hablo de piezas prehispánicas ya. Centroamérica fue parte de México. Es decir, sí, como la Gran Tenochtitlán, sí, dentro de ese reinado que había, eran más mayas, pero si te refieres a colonia, eran más bien parte de la Nueva España, no de México. ¿Hay alguna forma de conservar? No hay hispánicas como alguna carita pequeña, no hablo ya de piezas prehispánicas, perdóname Alan, pero ya las piezas prehispánicas ya estoy harto, y es un tema delicado y me da mucha flojera ya ponerme a hablar de piezas prehispánicas. Centroamérica fue más bien parte de la Nueva España, sí fue parte cuando la independencia fue parte con Iturbide y después ya no. Después se independizan esas zonas, Belice se vuelve un protectorado británico. ¿Qué opinión de la moda indigenista de llamar a América como Sem Anahuaco? Ay no, de esa parte no sé. Soy licenciado en Derecho y me dedico a todo lo que tiene que ver con obra de arte, antigüedades, pintura, escultura, importarla, exportarla, empacarla. ¿Alguna anécdota de la espada de Simón Bolívar? No de la espada de Simón Bolívar, pero sí te puedo platicar anécdotas de las armas de Simón Bolívar. Simón Bolívar tenía una famosísima amante y esa famosísima amante le regaló un par de pistolas maravillosas. Manuela Sáenz le regaló a Simón Bolívar un par de pistolas maravillosas,
un par de pistolas hechas en Francia por Nicolás de Danselmo, que era el gran armero francés. Nicolás de Danselmo fabrica este par de pistolas, Manuel Azuales se las obsequia, y esas dos pistolas que estaban en su caja original se fueron colando en la historia, se fueron heredando, se fueron yendo, y se pusieron hace unos 20 años en subasta en Sotheby's. Las subastaron ese par de pistolas y pagaron más de $1 millón por ellas. Si las buscan ahí en Sotheby's, al rato si quieren, mañana hago un TikTok de eso, pero son un par de pistolas preciosas que se vendieron. Sí se vendió una espada también de él en Christie's, también se pagó muchísimo, pero bueno, más o menos es lo que les puedo platicar. Tengo un documento firmado por Benito Juárez para mi tío bisabuelo, el general Leandro Valle. Claro que es legal, y no nada más es legal, sino que tienes todas las facultades de tenerlo. ¿Por qué lo tienes? Porque si tú tienes un documento firmado por Benito Juárez para tu tío, quiere decir que Benito Juárez le dirige una carta a tu tío y tu tío la tenía por qué tener. Lo que no puedes tener es una carta que Benito Juárez le mandara al secretario de la Defensa diciéndole que por favor mueva las tropas de tal lugar a tal lugar, que esas cartas hayan estado en el Archivo General de la Nación o en algún otro archivo, se las hayan robado y las hayan vendido. Si tú lo que tienes es la correspondencia particular de tu tío, las puedes tener perfectamente. ¿Cómo influyó el derecho en su profesión de evaluador? Pues al 100%, porque como evaluador lo que buscaba era darle un marco, es decir, la evaluación, el ser perito, va siempre acompañado del marco legal. Entonces, cuando te piden una evaluación para un legado, para una sucesión testamentaria, para una división, lo que fuese, siempre tiene que estar acompañado de un trato legal. Por eso fue que entró. Gracias por esas armas de Simón. No conozco Colombia. No podría hablarte de Colombia porque no conozco la historia de Colombia, no conozco la capital de Colombia, nunca he viajado a Colombia y no tengo ninguna relación con Colombia. Es un pueblo maravilloso, es un pueblo con una cultura maravillosa, desde luego, igual que México, azotada por este flagelo de la pobreza, de la mala administración, pero no conozco la historia de Colombia, entonces no podría hablarte de Colombia. Sería mentirte. ¿Qué opinas de las monedas de nuevos pesos de 1995 que se acuñaron por poquísimas monedas? Valen bastante. Las monedas de nuevos pesos de 1995 no valen nada. Las monedas acuñadas en tiempos modernos, que son de níquel, cupro, níquel y esas cosas, no valen nada. Las monedas que valen, las monedas modernas que valen, son esas monedas que nunca salieron a circulación. Hay unas monedas de nuevos pesos que tienen a Lázaro Cárdenas, a Pancho, a Madero. Son monedas que se hicieron en plata, en cobre y unas en oro, ¿no? En plata y en bronce. Son monedas muy raras, son monedas muy caras. Las que se tienen son monedas que se hicieron diversas pruebas, que se regalaron, que se distribuyeron, pero que nunca se dieron a circulación. Pero las monedas de nuevos pesos de 1995 no valen nada. A mí me tocó esa época, las vi ir y venir y no valen bastante. Nadie te va a comprar una moneda no son buscadas por los coleccionistas. Lo que valen son las monedas antiguas que tienen muy pocas emisiones. Me quedé con la duda de esa pregunta de habla de los años 80. ¿Quieres que hablemos de los años 80 o tú me recomiendas algo de los años 80? Porque créeme que sé de los gobiernos de los años 80. De los años de Miguel de la Madrid, bueno, de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Créeme que me tocó vivir, me tocó sufrir, pero también me tocó estar inmerso en todo eso, y todavía ya trabajaba con Carlos Salinas de Gortari, ya estaba activo económicamente yo. Entonces sí me tocaron los tres. Poquito me acuerdo de Luis Echeverría Álvarez, pero bueno, más allá de que me hayan tocado, me sé el teje y maneje. ¿Qué cambiarías de los años 80 del gobierno? Cambiaría...
Mira, en los años 80 había una, no sé si era una buena o mala, bueno, no, sí sé, era una pésima administración de los tres, es decir, López Portillo es una persona que administra muy mal el país, que todos los recursos que tiene los despilfarra, que no sabe hacer un crecimiento, y lo que se venía cosechando desde, pues, técnicamente desde la generación de la economía con Lázaro Cárdenas, toda esta economía que estaba basada en la explotación del petróleo, del oro, del caucho, de muchas cosas, se empieza a despilfarrar. El primero que empieza con este despilfarre, desde luego, es Luis Echeverría Álvarez, con esta muy mala administración, una administración basada en el socialismo con estos parches capitalistas o al revés. Después comienza López Portillo, que hace un terrible crecimiento en México, que da esta nacionalización de la banca, en donde congela las cuentas, hace una cosa muy similar a lo que está pasando en Argentina. Pero este gran problema que se da empieza a hacer que México empiece a implotar. Después con Miguel de la Madrid hay un crecimiento económico nulo y sigue este proteccionismo, en donde ya tenía 3 generaciones presidenciales, 2 sexenios básicamente, en donde no podía haber importaciones de objetos, todo lo que se consumía en México tenía que ser producido en México, y se exportaban algunas cosas, pero básicamente el proteccionismo consistía en que en México tuviéramos que comprar forzosamente las cosas hechas aquí, lo cual hizo que se acabara la competencia y que los empresarios mexicanos, que también han sido unos muy malos mexicanos, grandes empresas que nacieron con ellos, en donde producían cosas de pésima calidad, no desarrollaban tecnología, y entonces empezó a haber una carencia y empezó a haber una cantidad, empezamos a implotar. Eso creo que no lo extraño para nada, como tampoco extraño la inflación terrible y las devaluaciones. Te levantabas sabiendo que un kilo de azúcar costaba 4 veces más, te levantabas sabiendo que el dólar se había ido al triple, y entonces venían unas detonaciones terribles. Eso no lo extraño para nada. Lo que quizás sí extrañe es que en esos años había una mayor organización, había una mayor distribución había una distribución económica quizá un tanto mayor, pero lo que sí extraño mucho es que la cultura tenía un porqué. Los museos funcionaban muy bien, las ciudades estaban mucho más limpias que ahora, había un transporte público digno, la Ruta 100 era un transporte público, el metro de la Ciudad de México era un metro de primera, había una organización mucho mayor y todo era mucho más limpio y era mucho más, era menos corrupto, o la corrupción tenía una línea. Hoy en día es un verdadero desastre. No sé en dónde te encuentras, pero en la Ciudad de México es un verdadero desastre. El transporte público es terrible, el transporte público en Guadalajara es terrible, el transporte público en Monterrey es también terrible, las oficinas de gobierno son terribles, la impartición de justicia es terrible. Entonces, bueno, qué extraño muchas otras cosas. ¿Es cierto que México construyó un cañón muy grande que lo usó contra Estados Unidos? Sí. No lo usó contra Estados Unidos, lo usó contra un barco norteamericano que se encontraba en las costas de Oaxaca. El origen viene en donde los Estados Unidos querían comprar parte para hacer un canal que saliera del puerto, y querían hacer lo que hicieron en Panamá, este surco para poder cruzar esa parte de la península, esa parte de la cola de México, y no tener que dar toda la vuelta al continente. Y entonces empezaron a hacer, en Salina Cruz querían hacer este canal que fuera propiedad de los Estados Unidos, y lo que presionaban era el gobierno de Porfirio Díaz para que Porfirio les vendiera territorio. Porfirio Díaz se negó a hacer esto y ya estaba el general Manuel Mondragón. Se le encomienda esta misión, en donde él diseña 2 cañones de largo alcance, se mandan a hacer a Krupp, a Alemania, están los registros y existen fotografías de los cañones, así como los planos del cañón. Los cañones se hacen 2, se montan en Salina Cruz,
llegan a México después de un año y tantos, llegan a México, se montan en Salina Cruz y hay un barco norteamericano, hay 2 barcos que están hostigando la zona y Porfirio Díaz ordena que se disparen y se hunde uno de esos barcos. Trajo un problema terrible entre las 2 naciones. Los norteamericanos entendieron el mensaje, pero sí vetaron a Porfirio Díaz, y uno de los problemas que tuvo Porfirio Díaz fue que le boicotearon todo lo que era el desarrollo de las vías férreas. Porfirio Díaz tuvo que pedirle a los ingleses que lo apoyaran y tiene que vender parte de las acciones a de la compañía de trenes de México, se las vende a la reina de Inglaterra. Los ingleses empiezan a comercializar con este proyecto y por eso es que vienen muchos ingleses a trabajar a estas vías férreas que se construyen en México, porque los norteamericanos se enojaron por esto. Esos cañones se desmontaron después de un tiempo, se desmontan y se las vende el gobierno turco. Hay fotografías del mismo, aquí lo puedes encontrar en TikTok, en mi TikTok, búscalo, vas a encontrar. Están las fotografías del cañón, están las fotografías del diseño. Muchos me decían, bueno, pero a ver, ¿dónde sacas la fuente de que los barcos fueron hundidos? Está en las bitácoras norteamericanas, y trajo un gran problema diplomático y económico con los Estados Unidos de América, porque en ese momento Porfirio no quería que los vecinos estuvieran hostigándolo. Por eso sí se hicieron, sí se montaron y sí se disparó. Esa frase de defender el peso como un perro trató de justificar su mal gobierno. Sí, no, hizo un desastre. ¿Crees que Díaz Ordaz hizo la masacre de Tlatelolco por proteger a México del comunismo? No. Yo creo que Díaz Ordaz nunca se enteró cuando abrieron fuego. Creo que hubo ahí un fascismo relevante, que es lo que platicamos ahorita, en donde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa estaban apanicados, no sabían qué hacer, eran totalmente autoritarios, se les salió de control esto. Pensaron que era la mejor manera iniciar este tiroteo, se vieron acorralados y de manera fascista, de manera autoritaria, de manera golpista, metieron a la cárcel, vejaron, hicieron y deshicieron. Yo creo que Díaz Ordaz no se enteró hasta el día siguiente, y Díaz Ordaz lo que hizo fue tener que apechugar y quedarse callado y tener que sostener a los generales secretarios y tener que a sus achichincles, tuvo que defenderlos y tragarse el coraje. Pero no creo que él haya dado la orden y no creo que él haya decidido hacerlo. Daniela, gracias por esas. Daniel Sual, gracias por esas rosas. ¿Qué respalda el valor del peso desde el comienzo del siglo pasado hasta hoy? Bueno, antiguamente son cosas totalmente diferentes. Antiguamente el peso, antiguamente la economía de un país se sustentaba por la cantidad de oro y plata que tenía almacenado en bodegas, en bancos. Se supone que la emisión de un bono, la emisión de un billete, era sustentado por las cantidades que decían en una bóveda. El peso, es decir, la moneda de oro, pues no necesita sustento porque está hecha de un material per se que tiene un valor, el oro y la plata, poco el cobre. Pero el famosísimo sistema fiduciario, que lo inventa, bueno, no me voy a meter en broncas, pero el famoso sistema fiduciario, In God We Trust, es decir, cuando el Banco de México empieza a emitir estos billetes de papel que a nadie le gustaban, se supone que fundaban, ese respaldo estaba fundado en oro, en plata. Bueno, en tiempos modernos, los valores de las monedas de las naciones están por la cantidad de servicios, de la producción y servicios que una nación puede ofrecer. La creación de estos servicios, la venta del petróleo, la venta del zinc, la venta del cobre, la producción del estaño, es decir, los bienes y servicios que una nación puede ofrecer son los que van a sustentar el valor de la moneda. La moneda que más fluctúa, todos lo sabemos, es el dólar. La moneda más pareja, la que no fluctúa, es la libra inglesa, la libra británica. Pero el dólar siempre estará moviendo porque es la que marca la cantidad de transacciones que se harán. Todas las transacciones son basadas en dólares, menos aquellas de la Unión Europea que lo hacen en euros, pero a final de cuentas terminan sustentándose en dólares. Entonces, de ahí es que una moneda tiene ese valor. Ya me fui a lo histórico, pero bueno, ya ven. En una montaña cerca de mi casa hay una exageradamente piedra. Oh, ya empezamos con las piezas prehispánicas.
Juan, he visto algunas fotos del Palacio Nacional con 2 pisos y después 3. Sí, así es. El Palacio Nacional en un origen tenía 2 y después se construyó un tercer piso. Ese tercer piso se hizo por una serie de remodelaciones en donde se necesitaba expandir la Secretaría de Hacienda y meter otras muchas secretarías que iban a estar en Palacio Nacional, y por eso es que se construye este tercer piso. Porfirio Díaz es quien trae la famosísima la campana de los Dolores, es quien ordena que se traiga esa campana y se instala entonces en ese tercer piso, en donde puedes ver a un caballero español y a un caballero mexica cargándola, y él es el primero en dar el grito como lo conocemos en 1890 y tantos, es el primero en dar el grito como lo conocemos con esa campana que ordena se traiga de la campana del cura de los Dolores, y se instala allí en Palacio Nacional, el balcón presidencial, y esa parte de ese tercer balcón, esa parte de ese tercer piso se hace en donde se hacen las salas de recepciones, se hace ese balcón y hay unas ampliaciones, hay unos comedores muy grandes. Hoy en día hay una cosa que le llaman el famoso, bueno, hay una serie de ampliaciones que se hacen, y del lado izquierdo está la Secretaría de Hacienda y está también la parte donde muere Juárez y donde vivía Juárez, está del lado izquierdo, viéndolo de frente, y del lado derecho está Presidencia de la República. Tengo entendido que don Porfirio el peso estuvo al par del dólar. No, no empiezan a mezclar la economía antigua con la economía moderna. La economía antigua no se basaba y no tenían por un peso. A México no le interesaba el dólar. A México lo que interesaba era el peso de plata, el peso de oro. Quienes comerciaban en esa época no compraban dólares. Hoy en día sí. Hoy en día, para que pague, en este caso mi compañía telefónica, la compañía telefónica o la compañía de internet que ustedes contratan, la compañía de cable que ustedes contratan, la plataforma por la que ven series, películas, bueno, ellos contratan en dólares y tienen que pagar los mantenimientos satelitales, los tiempos hora, las fibras ópticas, todo se paga en dólares. El dólar se subirá y bajará según la demanda que haya. Si las grandes corporaciones necesitan dólares, empezarán a comprar. Cuando hay menos dólares, subirá el peso. ¿Por qué? Porque la gente necesita el dólar. El sistema capitalista lo que hace es a mayor demanda, a mayor oferta, a mayor precio. ¿Por qué? Porque así es el sistema capitalista. Entonces, cuando ustedes, en aquella época, no había una recurrencia de dólares. A Porfirio Díaz no le importaba tener una remesa de dólares. Eso es una cosa moderna. Es una cosa moderna. En México hasta 1900, todavía hasta 1920 y tantos se acuñaban monedas de plata, lo cual traía unas inflaciones brutales porque la gente esas monedas en plata y en oro las guardaba, las dejaba en un cajón y entonces no había dinero circulante. Después empieza la emisión de los billetes y se empieza a controlar esto. Y deja de haber monedas que tuvieran gran cantidad de oro o de plata. Los centenarios no, los centenarios siempre serán esa moneda que se crea en 1921 para conmemorar el centenario de la independencia, ahí sí de la independencia, y hay una reedición en 1942, sí son monedas en oro. La onza Troy de plata también, pero en aquella época no teníamos una equivalencia de peso con peso. Siguen con lo del INA. Ya olvídense del INA, hombre. Qué malo es el INA, qué malo es el gobierno, nos quita. Ya olvídense del INA. Es más, ya olvídense del INA. Eso no es cierto, Luis. Ese rollo de Inglaterra es un cuento, es una mentira que alguien sacó, Rocha se prestó para esto en una entrevista. Se creó esto y mucha gente vio que de alguna manera se podían hacer famosos viralmente en redes sociales y sacar gajo económico de esto, pero no existe ningún tesoro de Porfirio Díaz, no existe ninguna reserva en oro en ningún banco. Este fundamento que da este señor, que se dice el administrador único del fondo liquidador, presidente de los indígenas, ¿qué son ellos? Ay, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar. Es un cuento, es un mito. Incluso en cada entrevista que le hacían a él iba cambiando las versiones, iba cambiando las fechas. Él dice, este hombre que se autodenomina el presidente del fondo liquidador, en esta primera entrevista que le hace Ricardo Rocha, empieza contando una historia que no es creíble por las fechas, no es creíble por los montos y no es
creíble por lo que habla. Cuenta una historia y luego esa misma, cuando lo empiezan a buscar y lo empiezan a entrevistar, él empieza a dar otra versión con otras fechas, con otras versiones, y las últimas, si las puedes ver por ahí en YouTube, está atascado de esto. Ya aquellos son cualquier cantidad de tonterías. Lo que sí es un hecho es que ninguna nación necesita justificar su creación con fondos en ningún banco. Eso es un cuento, y menos en 1860, cuando México estaba con unas guerras intestinas terribles. Teníamos unas guerras de reforma de la trompada, no había un capital, y en ningún lugar está escrito que tú, para garantizar la creación de un estado, tengas que llevar monedas de oro a un lugar. Son puros cuentos de los pápagos. Él dice ser el presidente de los pápagos. Los pápagos son dos tribus que están separadas por la frontera de México y Estados Unidos, en el norte de México. Son gente muy pobre, ha sido gente olvidada por todos los gobiernos. Son gente, incluso búscalos, puedes buscar en YouTube, hay una serie de documentales para las comunidades pápagos en donde piden que se les ayude. Si ellos fueran los primeros en poder cobrar este dinero, créeme que vivirían en otra cosa. Son puros cuentos, no caigan en estas idioteces. Sí, para los perdón, vamos a ver. ¿Cómo recuperar las reservas? Ya les dije, es un cuento. No, ustedes se imaginan que hasta la fecha hubiera 80,000 millones de dólares en oro ahí. No, hombre, si les estoy diciendo que Luis Echeverría Álvarez, López Portillo y Miguel de la Madrid se dedicaron a hacer pedazos a este país, se robaron lo que pudieron, que Miguel Alemán Valdés se robó hasta lo que no pudo, Carlos Hernández de Gortari le regaló todo a Carlos Slim, se robaron las televisoras, se robaron todo. ¿Ustedes creen que hubieran dejado pasar ese dinero en Inglaterra? Echen a andar el cerebro, hombre. Se los digo con todo respeto. La dama de oro, sí, ¿qué opinas del caso? ¿Qué dama de oro, oye? No vi la dama de oro. Excelentes felicidades, Juan. Realmente se separaron los cañones de Mondragón. Ay, les digo. Realmente se separaron Mondragón y hundieron los barcos americanos. Uno, sí, se disparó un cañón que mandó diseñar Mondragón. Ese cañón lo diseñó Mondragón sobre un cañón que ya existía de Krupp. Y sí, hundió un barco. No le corresponde a Guanajuato resguardar la campana por su acervo histórico. Pues les digo, ¿qué nos importa después de 100 y tantos años quién tenga la campana? El presidente de la República ordenó que la campana fuera llevada al lugar de los poderes, donde residen los poderes que unen a la República Mexicana, y ahí se quedó y no se ha movido. Ya meternos a discutir si sí o si no, pues dicho sea de paso, estuve en Guanajuato el año pasado y da vergüenza, con toda la pena te lo digo, discúlpame, pero Guanajuato da vergüenza. Estaba muy sucio, estaba lleno de extranjeros, era un verdadero asco, lleno de tianguistas que estaban vendiendo cualquier tipo de artesanías baratas mexicanas de muy mala calidad, los restaurantes patéticos. Entonces, bueno, me da pena, pero prefiero que esté en la Ciudad de México ya en lo alto, custodiada, a que esté medio mal. Bueno, ¿te gusta la película de Barry Lyndon? Me encanta la película de Barry Lyndon, se las recomiendo al 100%, es una joya de la cinematografía mundial. En esa película de Barry Lyndon está registrado un duelo, como dos caballeros se baten a duelo, es una maravilla cómo hacen todo en mi canal de YouTube, que ya no llevo, porque pues no tuvo éxito, porque la verdad es que la competencia es mucha y me salía muy caro estarlo manteniendo, hacer las grabaciones. Ahí tengo un video publicado que habla de los duelos y habla de la película Barry Lyndon. Véanla, Barry Lyndon es una película maravillosa, muy bien hecha, muy bien lograda, de Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Véanla, me encanta. Y también vean Los Duelistas. Los Duelistas es una película de la misma época que tiene una trama relativamente similar. Bueno, no es similar, pero es la misma época y salen unos caballeros les va a gustar. Recuerden, Barry Lyndon me fascina. Me encantan esas preguntas maravillosas. Eso es lo que hace que siga poniendo tonterías en TikTok y hace que pierda una hora aquí en este live. Les agradezco muchísimo a todos los que se queman las neuronas y me preguntan eso. A Barry Lyndon la vi desde muy niño. La vi en las primeras videocaseteras que compraron en mi casa.
había un famoso cineclub, ustedes lo recordarán, donde ibas y rentabas las VHS, esos cassettes grandotes, y tuve la fortuna de que en mi casa rentaran Barry Lyndon y poder ver Barry Lyndon, una película que vale la pena ver para que aprendan, para que vean. Les agradezco muchísimo. Es cierto que el general Díaz haría un... Ya les platiqué que sí, sí. ¿Has validado alguna de las fotografías que tomó Juan Rulfo? No, nunca he tenido nada de... Juan Rulfo. Yo nunca he visto fotografías de Juan Rulfo. Me ha tocado evaluar scripts de película que Juan Rulfo le hiciera al Indio Fernández y que el Indio Fernández corrigiera y se las mandara a Juan Rulfo. He visto muchos de estos escritos en donde están corregidos y en donde están aumentados. Hice la evaluación porque hace unos años vendimos de una editorial, bueno, yo no vendí, una editorial quería vender una serie de archivos que tenía, se iba a hacer un museo de sitio, es decir, en un lugar iban a concentrar estas cosas para que la gente las visitara, para que quedaran en una biblioteca albergados, y hice la evaluación de toda la biblioteca y ahí estaban estos scripts que el corrector de estilo estaba viendo para los dos, eran sus copias, pero nunca he visto fotografía de Juan Rulfo. Fotografía de Juan Rulfo nunca he visto los escritos, conozco sus libros, conozco muy bien, conozco Juan Rulfo, sin duda alguna es uno de los, pues nada más tiene 2 libros y creo que es el escritor mexicano más famoso con 2 libros, gran guionista desde luego, o un libro tiene Juan Rulfo. Bueno, en fin, pero no conozco fotografías de Juan Rulfo. Estoy casi siempre a las 6 de la tarde, trato de hacer menos viernes, sábado y domingo, trato de hacer lives a esta hora a las 6 de la tarde y termino más o menos a las 7:30. Que sí, el proyecto transísmico, sí. ¿Cuál fue el papel de Robert? Ay, no, hombre. Alan. ¿Cómo te explico esto? Porque luego se enojan conmigo y me tachan de grosero y de regañón, pero ¿cómo le hago para hacerte entender que, mira, los mexicas, que es el nombre correcto, no tenían un concepto de riqueza como lo tenían en Europa o como lo tenemos hoy en día nosotros? Moctezuma no tenía ningún tesoro. Moctezuma no tenía apilados cientos de monedas de oro y cofres de oro, no lo tenía. Era muy diferente, ellos veían sus riquezas muy diferente. No había ningún tesoro de Moctezuma y no se fundió nada, porque no era así. Ellos tenían una concepción totalmente diferente de las posesiones. El problema fue precisamente ese, que cuando este puñado de castizos llegan y empiezan a caminar y se les ofrece y empiezan a ver que en algunas poblaciones tienen algunas cuentas de oro, empiezan a fantasear con eso, y cuando llegan a la Gran Tenochtitlán y encuentran esos palacios maravillosos que para ellos eran totalmente diferentes, estas edificaciones piramidales altísimas, coloridas, con sangre en estas cosas terribles, conciben que debe de haber en algún lugar arcas con oro, como las que ellos estaban acostumbrados a haber escuchado de Juana la Loca, de Juana I de Castilla, de los reyes católicos, y entonces se empiezan a buscar esto, pero no había estas cosas. Sería muy bueno que empezaran a leer, te lo digo con toda honestidad y sin ánimo de lee, mira, te lo voy a poner exactamente, las cartas de relación de Hernán Cortés. Así las vas a buscar y seguramente hoy hasta en PDF gratis las puedes sacar. Las cartas de relación que escribe Hernán Cortés, esas cartas de relación que Hernán Cortés le está mandando al rey, a Carlos V, que no le gustaba el chocolate, en donde él le está escribiendo todas las relaciones para que veas qué es lo que pasaba en ese momento. Y también tienes que leer, desde luego, y lo puedes encontrar también en internet, seguramente en PDF, México a través de los siglos. Tienes que leerlo también. Y tienes que leer de Bernal Díaz del Castillo, tienes que leer
Déjame ver si encuentro déjame ver si encuentro para darles. Déjame darte exactamente. Bueno, ya no aparece, oye. Bueno, tienes que leer las crónicas de la conquista de Bernal del Castillo. Hoy en día estoy seguro que lo puedes encontrar en PDF de manera gratuita porque ya no tiene derechos de autor. Pero si no leen esas cosas, seguirán replicando lo que escuchan en estas plataformas, que son simplemente cuentos, mitos que al mexicano le encanta creer, y le encanta creer que el tesoro se fundió, nos atrasaron, nos prohibieron, nos hicieron. No, leen las fuentes, ahí están. El Citizen Kane es una maravilla de película, es una maravilla de libro. Véanlo también. ¿Tú crees que España debe de pedir perdón? Ni te la contesto. La mejor moneda que he tenido fue el 60 pesos oro, hecho en 1914 por el gobierno libre y soberano de Oaxaca. Cuando el gobierno libre y soberano de Oaxaca, perdón, no es de 1914, es de 1917, cuando el gobierno de Oaxaca desconoce la constitución política de 1917 y dice que la que reconoce es la de 1857, esto lo hace como un acto político en contra de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se enoja, se lanza en guerra, matan al hermano de Carranza en una de esas batallas. Carranza se termina de enojar y entonces va él personalmente a corretear al gobernador, y esa noche el gobernador manda acuñar una moneda en oro, el 60 pesos oro, que por mucho tiempo fue la moneda más acuñada, más cara en el mundo, o con mayor valor en oro en el mundo, que se llama así, 60 pesos oro. Tenía el busto de Benito Juárez y decía Estado Libre Soberano de Oaxaca. Hay unas monedas pequeñas que casi no tienen oro. Oaxaca fue el único estado durante la revolución que acuñó monedas de oro. Hay una moneda pequeñita igual, pero esa no es la que yo les digo, es una moneda de 60 pesos oro. Tenía el TikTok aquí, lo tuve que borrar porque la gente se enojaba cada vez que lo veía, lo tuve que quitar, pero esa moneda de 60 pesos oro se acuñaron 15 nada más. De esas 15 que se acuñaron en una noche prácticamente, esas monedas el gobernador se quedó con un juego, y 15 se dieron a ciertos generales para que sobraran gastos de guerra, y se conocen actualmente 3. La que yo vendí, otra que tiene un coleccionista privado y una que tiene Banco de México. La que yo tenía hay muchas reproducciones, hay muchas falsificaciones, incluso hay reproducciones hechas en oro, pero que tienen alguna falla, y te puedes dar cuenta que son esas reproducciones que la gente mandó a hacer para poder tener en su colección una moneda de oro, porque nada más hay 15, les digo, muchas se fundieron, se perdieron, pero esa moneda que yo tuve era de un coleccionista muy famoso, me la dio a vender. Yo busqué a Banco de México, busqué a la Secretaría de Gobernación hace muchos años, es decir, en el sexenio de Peña Nieto, cuando comenzaba Peña Nieto. Busqué a Banco de México, busqué a Presidencia de la República, busqué a otras instituciones, se las ofrecí, nadie me quiso comprar, todo mundo me daba negativas, me decían que no había presupuesto. Se lo ofrecí al sistema de museos, al Smithsonian en Washington, y inmediatamente me dijeron que la querían. Se tramitó el permiso, se sacó de México y actualmente está exhibida en el Museo de Historia de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, en la parte de monedas del mundo. Ahí está expuesta la moneda, esa moneda de 60 pesos oro, yo la vendí. Repito, México nunca la quiso, no la quiso ningún empresario mexicano, no la quiso ningún coleccionista mexicano, no la quiso el gobierno mexicano, no la quiso el Banco de México, no la quiso Casa de Moneda, no la quiso nadie, y la ofreció a Estados Unidos y se vendió a Estados Unidos. No, a Carlos V no le gustaba el chocolate, lo odiaba, era muy amargo. Carlos V era una persona muy autoritaria, era una persona de muy mal humor, tenía un desarrollo de cañones maravilloso, pero no le gustaba el chocolate, y así lo hacía saber. Él no tomaba chocolate ni fumaba, no le gustaba. Entonces, ¿cuál ha sido el objeto más difícil de valor que he tocado? Híjole, muchos. Carlos V no le gustaba el chocolate. ¿Has evaluado algo sobre los combates de...? No conozco, no sé qué es Cagayán. Soy mexicano, me especializo en México. ¿De qué es tu anillo? Es un pulpo.
Aquí en TikTok puedes ver un TikTok que tengo del pulpo y ahí platico. No hay grabaciones de la Moctezuma. Yo soy Moctezuma, ¿sabían? Yo soy descendiente del emperador Moctezuma. Mi padre es Rafael Matos Moctezuma. Yo soy Juan Francisco Matos Pérez, pero soy descendiente de Moctezuma. No sé a qué te refieres de la Moctezuma, supongo que te refieres a la descendiente de Moctezuma. Los españoles reconocen, la corona española reconoce el linaje de Moctezuma. Obviamente lo ven con lo que ellos consideran que es su legítima esposa, quien tenía una hija, y sabían que el apellido se iba a perder por esta tradición de poner el apellido del padre, no de la madre. Entonces reconocen a una mujer y desconocen a las esposas que tenía también Moctezuma, en donde había hijos. A muchos los masacran en los combates que hay, a otros los asesinan para que no haya esta línea de varones. Y yo desciendo de la primera Moctezuma, de uno de los hijos que fue muerto en batalla por los castellanos que llegaron acá. Y de ella no hay grabaciones. Hay una familia que todavía hace unos años peleaba una indemnización que se les daba a este linaje de Moctezuma, Ya no quiero hablar de piezas prehispánicas. Me choca, es ilegal. No encuentren piezas prehispánicas. No voy a poner aquí, no hablamos de piezas prehispánicas. Vayan al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué procede? Ir al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo creo que ya se fue el cuate este que seguía insistiendo con que se había encontrado en una tumba. No se encontró. Si te encontraste en una tumba, la allanaste, la robaste, la saqueaste. Eres un bandido. Iba yo caminando y me encontré en un coche un estéreo, rompí el vidrio, entré, se lo saqué y lo quiero vender. Eres un ladrón. Bueno, es lo mismo. ¿Cuántos dioses de la lluvia ha tenido México? No sé si es pregunta o qué es. Pues ¿cuántos? Pues nada más uno. ¿Por qué es ilegal hablar de piezas prehispánicas? Busca aquí en TikTok, vas a encontrar mis últimos TikToks, hablo de ellos, ¿sale? ¿Qué sabes del Pirata Fuentes? Poco sé del Pirata Fuentes. ¿Qué opinas de la batalla de Puebla? ¿De cuál de las dos? Las dos fueron heroicas, las dos fueron batallas que le dieron libertad a México. La primera, la del 5 de mayo, fue la batalla que desconcentró a los europeos. Vieron que había un ejército creado. Entonces, pero puse aquí en TikTok, vas a encontrar algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Tengo muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero no puedo mostrártelas porque TikTok me banea. La última vez que mostré algo de la Segunda Guerra Mundial me cerraron la cuenta 3 días, era un arma. Tengo armas de Segunda Guerra Mundial, pero no te las puedo mostrar, nunca las puedo mostrar porque automáticamente TikTok te banea. Si fuera TikTok Estados Unidos sí se puede, pero en México está prohibido. ¿Por qué se llama México y no Estados Unidos mexicanos? Agarra una moneda, la que tengas. Mira cómo está. Agarra una moneda, son 10 pesos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice una moneda de 10 pesos? Platícame, ¿qué dice ahí? Solito contéstate. Dice Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre de nuestra nación. Estados Unidos Mexicanos. No se llama México. México viene de Mexico, cuando los mexicas fundan la Gran Tenochtitlán. Se llamaban aztecas, caminan, tienen que encontrar México y fundan México, la Tenochtitlán. No se llama México nuestra nación. Acuérdate, una moneda de 10 pesitos que dice Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre de nuestra nación. Es increíble que no se sepan el nombre de su país, de veras. Agarren la Constitución y léanla. Es bien importante que lean la Constitución. No tienen que ser abogados, no tienen que estudiar. Tienen que leer la Constitución Política de México,
para que sepan sus derechos, para que sepan en qué país viven, cómo se llama su país, cómo se consolida, qué obligaciones tienes como mexicano, qué derechos tienes como mexicano, por qué se vota, por qué hay diputados, por qué hay senadores, por qué es una nación, por cómo se conforma la nación, qué requisitos se necesitan para gobernar. Léanla, porque si no, pasa lo que sucede hoy en día, en que nos explotan, nos vilipendian, nos hacen garras los políticos. Los diputados tampoco conocen la Constitución. Es gratuita, la puedes descargar de internet, la puedes ver en tu teléfono celular. Léela y vas a ver, ahí dice cómo se llama el suelo en donde vives, por qué lenguaje que hablamos. Léanlo. Perdón. Buenas tardes, tengo un libro de Jaime Torres Bodet y firmado por él, me gustaría mostrártelo. Mándame un correo ahí a Matos, perdón, aquí en mi TikTok lo vas a ver. Con mucho gusto. ¿Cierto que en Puebla estuvo la cárcel de todo México? No sabré decirte. Un invento mexicano poco conocido. Hay muchísimos. Hay muchos. Hay muchos. No sé si los museos en la Ciudad de México ya abrieron. No sé si ya abrieron los museos en México. Desde luego te recomiendo que vayas al Museo de Antropología e Historia. Te recomiendo que vayas al Museo de Arte Moderno, que está enfrente. Te recomiendo que vayas al Museo de Historia Castillo de Chapultepec. Es una maravilla. Te recomiendo que vayas al museo, a la casa museo Diego Rivera y Frida Kahlo, que está en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel. Es un lugar maravilloso. Y te recomiendo que vayas a la Casa Azul, a la casa de Frida Kahlo, que tiene también cosas maravillosas. Esos son los museos que te recomiendo. En Arandas, Jalisco, hay mucha información de la Revolución Cristera. No fue una revolución. La revolución lucha por un cambio social, por un cambio político-económico. En este caso luchaba nada más que les dieran chance de hacer más misas. No es una revolución. ¿Por qué hay tantas pocas piezas de oro en el Museo de Antropología y Templo Mayor? Porque en México no había oro. Porque los mexicas, los toltecas, tlaxcaltecas, totonacas no veían el oro como un metal valioso, no les servía para nada. Lo asociaban mucho con el color de las estrellas y por lo tanto con los dioses. ¿Por qué no hay? Porque no lo usaban. Sí los incas, sí los peruanos, pero en México no se le daba el peso que se le daba en Europa. Por eso es que no hay. ¿Qué opinas de la serie El Imperio Romano? No la he visto, me aburren un chorro esas series. Algo sobre la época que prohibición de Estados Unidos y si México estuvo en una participación del contrabando. Algo sobre la época de la prohibición en Estados Unidos y si México tuvo alguna participación del contrabando. Sí, y mucha. Durante los años 30, bueno, aquí platicábamos de Plutarco Elías Calles, él impuso una ley seca también como en Estados Unidos. Y de México a Estados Unidos a México, contrabandeaban con whisky, con tequila, con ron, y había un contrabando abierto, y sí, hubo mucho de los dos lados. De hecho, debes decir Mexico, no, se dice México con X, y Mexico es en el idioma antiguo. Algo que tengas que ver con el gran Karl, no, nada de Marx. Tengo todas sus obras, pero vamos, impresiones modernas. Lo más extraño que te ha tocado evaluar, muchas cosas. Busca en TikTok. Correcto en monedas, pero en billetes no dices. ¿Qué? Correcto en monedas, pero en billetes no dice Estados Unidos mexicanos, dice México. De veras, hazte un favor, José Antonio, lee la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos. Tiene piezas de arte de artistas mexicanos, muchas. Busca aquí en TikTok, vas a ver. ¿Cuál es el artefacto más reciente que has tenido en tus manos? ¿El artefacto más reciente? Pues el mouse. En este momento un mouse, mira, inalámbrico. Y el teléfono celular. ¿Qué estudiaste? Derecho, técnicas pictóricas. Estudié Derecho, soy licenciado en Derecho. Estudié técnicas pictóricas. No me gustan los Teslas, son espantosos. No me gustan los Tesla, no me gusta
No me gustan los Tesla para nada, no me gusta su diseño, son automóviles que se mueven de manera impresionante, jalan como demonio, pero no me gustan. ¿Qué reloj tengo? Tengo un Seiko Tortuga, se llama Save the Ocean, es una edición que se hizo para, así se llama, Save the Ocean, y si te fijas ahí tiene unas mantarrayas que van surcando el mar. Ese es el reloj que tengo, un Seiko Gran Tortuga, de automático, es decir, mecánico, de carga automática, y se llama Save the Ocean. Mi suegro me regaló un Hidalgo del Parral, 1913, es una moneda valiosa. No es una moneda valiosa, pero es una moneda que a la gente le gusta. Es una moneda muy bonita y las puedes encontrar. Nunca he visto cosas de Chucho el Roto. Sé quién era, pero no. En Pueblo hay una estatua de Benito Juárez con bastón. Sí, él usaba bastón. Era muy común en la época. No tenías que usar bastón. No tenías que estar con un problema físico para usar bastón. Era muy común. Era muy común porque en aquella época, en el mundo entero, las calles estaban en muy mal estado y no era común encontrar el pavimento que se encuentra hoy en día. Bueno, y aquí en México y seguramente en muchos de sus lugares también están en pésimo estado las calles, entonces se usaba bastón para ayudarse. Tenos paciencia, no les tengo paciencia. ¿Qué creen? Que se me acabó hace muchísimos años, y hace muchos años de ser necio. Páginas confiables para aprender mitología mexicana. No hay, tengan cuidado con el internet. Te recomiendo que busques libros de Eduardo Matos Moctezuma. Hay 4 o 5 libros del profesor Eduardo Matos Moctezuma. Ahí vas a encontrar muy bien, te va a gustar, yo sé lo que te digo. Qué bueno que les gustó el canal, muchas gracias. Yo tengo un anillo que era de mi abuelo. No te creo. Conozco muy bien por qué se hicieron esos anillos y cómo se hicieron. Eso que tienes es una cosa de los años 60, probablemente hecho en Inglaterra, no en Alemania, pero todos los anillos divisionales de la Viking Divisione no son reales, no se usaban. Sí, los Koftitel, pero nunca se hizo ni de la Ballone División, ni de la Nibelung, ni de la Viking, ni de la Luftwaffe, ni nada de eso. Son cosas que tu abuelo debe haber tenido en los años 60 y por eso la tienes. Los audios más antiguos son precisamente ese que te puse de los más antiguos. Busca ahí en YouTube y vas a encontrar unos audios maravillosos. ¿Qué creen que me tengo que ir? Se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos sus preguntas, les agradezco todas sus aclaraciones, les agradezco muchísimo que nos sigan y que nos compartan. Entren a TikTok, van a ver muchas cosas. Tienen dudas, por favor, si tienen preguntas, háganmelo saber. Trato de responder a todos, trato de estar pendiente de ustedes. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Aquí está mi correo, ahí me pueden mandar, a mi correo me pueden mandar imágenes, con muchísimo gusto trato a todos ustedes de reportarles, de decirles lo que opino. Les mando un fuertísimo abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, saludos, abrazo fuerte, cuídense mucho, vacunen.